106.5. 3:44, continuamos. Atención, los que se están moviendo piensan moverse por los lados del ensanche Naco, Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard, Fantino Falco. Hay un fuego en Sun Gallery, en este centro comercial. Todavía no tenemos la magnitud, ya llegó los bomberos ya están ahí, el cuerpo de bomberos ya está ahí. Vamos a dar más Tiradentes información. con Gustavo. Pero si usted puede evitar metro, le dicen moverse también por Pablo, los lados de... Es el que le dicen línea 3 también. No. Estoy hablando de la esquina. Le dicen línea 3. Sí. Está bien, Angélica. Sí. Okay. En la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard, Fantino Falco, todo este pedazo, Roberto Pastoriza hasta la Kennedy, López de Vega hasta Máximo Gómez. Si no es necesario, quédese por allá. Tú sabes que con el tema de los fuegos yo me he quedado algo impactado con el fuego de La Vega el domingo en la madrugada. Wow. El mercado. A mí no me gustan este tipo de actividades en medio de las transiciones. No me gustan. Yo quiero ¿qué tú crees? ¿Que no? Me gustaría que se investigara, que se dieran Ángel, dijeron un cortocircuito, Ángel, ¿tú siempre crees que una friturera. No, ¿Por qué no creer una fritura? Aquí el dominicano de apertura de ventanas. Consuelo sabe de la apertura de unas ventanas en un ayuntamiento para que el ciclón se llevara todo. Todos los papeles. No lo digan. Agricultura lo quemaron. Mira, cállate. Dejemos eso así y vamos a hablar de cosas importantes con alguien muy querido y reconocido por nosotros, porque la gente honorable no abunda demasiado. Así es. Y cuando uno se encuentra con uno, lo invita al programa. Así es. Y más aún si don Santiago Sosa es el presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, es decir, que tenemos temas pendientes. Bienvenido. Gracias, Ley, gracias por ese recibimiento, no lo esperaba de ninguna manera. Bueno. ¿Y terminó de contar usted, patrón, ya? Sí, claro. Terminamos. Si no hubiese podido venir. Terminamos de contar el sábado a las 5:40 de la mañana, de la madrugada. Sí, más que, bueno, yo quisiera usar el término correcto porque se ha hablado tanto de conteo, reconteo. Realmente la legislación no permite a las juntas municipales y la junta del distrito hacer conteo y reconteo. Nosotros estábamos examinando los votos porque tuvimos varias situaciones. Quizás empezar. Lo primero es que fue una gran cantidad de votos nulos, que eso no era posible estimarlo como se habían hecho en otras ocasiones, que los partidos se reunían, los delegados, y hacían una proyección, habrían 5, 6, 10 valijas, y entonces ahí establecían cuántos votos nulos se validaban y se hacía una proyección, porque en el Distrito Nacional tenemos que examinar, verificar los votos nulos de 2.074 valijas, y eso es un trabajo arduo y largo que hacer. Pero como había Disculpe, en ese sentido, en todas las elecciones, y se lo pregunto porque usted es presidente de la Junta del Distrito en otros periodos, ¿esos votos nulos se contaban o no? No, se estimaban. Se estimaban. Continúe con el briefing. Se hacía una estimación. Una proyección. Y entonces, cuando nos reunimos con todos los partidos, lo primero que establecimos, la Junta del Distrito, es que si todos se ponían de acuerdo, nosotros estudiaríamos la posibilidad de homologar un acuerdo que ellos hicieran, pero todos, no los grandes, porque para nosotros siempre fue claro que no hay partidos grandes y pequeños, hay partidos con derechos. Con derechos que tienen personalidad jurídica que le da la ley. Entonces hubo dos partidos más pequeños, de los que menos votos sacaron, que no estaban de acuerdo con que se hiciera una estimación. Y ahí se armó toda una discusión mucho tiempo, muy larga, porque estos partidos decían, no vamos a pasar, eso es una semana. No, si tenemos que pasar una semana, la vamos a pasar, pero la ley dice que los votos nulos hay que verificarlos, y hay que verificar porque así lo establece la ley. El presidente del colegio toma la decisión en principio de anular un voto, pero luego es la facultad que tienen las juntas municipales de, cuando hace la verificación, determinar si efectivamente esos votos tienen las condiciones de ser nulos o algunos de ellos son validados. Y de hecho nos da la razón la decisión que tomamos, porque validamos alrededor de un 24% de los votos nulos fueron validados. ¿Cuál era la principal causa de anulación del voto?
La principal causa de anulación del voto era el voto preferencial. Bueno, lo que pasa es que mientras en el nivel preferencial y municipal, digamos, había alrededor de un 2% de votos nulos, en el nivel de la congresual, estábamos hablando de alrededor de más de un 4%. Ahí es donde había más votos nulos, porque las personas parece que se confundieron un poco, y al decir voto preferencial por los diputados, ellos entonces rayaban un diputado de un partido y de otro partido. Exacto. Y ese voto entonces nulo. Ahora, nulo, definitivo. Ahora, la otra cosa, ¿por qué hubo muchos votos nulos que fueron validados? Sí. Alrededor de una tercera parte de los votos nulos fueron validados, porque se marcaban varios diputados de la misma alianza. De una misma boleta, de una misma alianza. Entonces se consideraba nulo. Por ese voto no es totalmente nulo. Ese voto lo que no es preferencial. Ahí el elector no hizo preferencia, porque si fichó 2, fichó 3, pues uno no sabe por cuál prefirió. Ahora, ese voto sí le corresponde al senador y al partido. No, muy bien, adelante. Entonces, en esa proyección que usted hace de votos, si validaron el 24% de los votos, sí, ¿en qué proporción entonces fueron los votos nulos en el Distrito Nacional? ¿Cuántos votos nulos tenemos? No, eso se redujo, digamos, estábamos hablando de alrededor de un 3%, es decir, que estamos hablando de alrededor de un 2% de votos finalmente quedaron anulados. Quedaron anulados. Y ahora podemos decir en el Distrito Nacional que los votos que fueron anulados realmente están anulados por lo que indica la ley, que debe ser un voto nulo, que son 4 o 5 causas por lo que hay un voto nulo, porque el voto nulo no es lo que yo quiera ni lo que entonces, escúchame, doña Consuelo, entonces los delegados de los partidos que los vi en la gráfica aparecen participando del proceso, todos firmaron, está resuelto y cerrado el capítulo con la firma y validación de los delegados. Déjeme decirle, mire, en el Distrito Nacional nosotros tuvimos, digamos, como 3 procesos que fueron muy intensos, mucho trabajo cuando iban los medios de comunicación, las personas, los candidatos, que nos visitaron varios candidatos, incluyendo el candidato presidencial del PRM y aliado. Era ver cuál es la situación, qué es lo que pasa. No pasa nada en el distrito, estamos sencillamente contando, haciendo el trabajo que está. Primero era verificando los votos nulos, y estamos hablando de que nosotros tenemos 3 boletas, 7,000 votos nulos, ahí estamos hablando de 14,000 votos nulos, pero en el nivel C, ahí teníamos 20,000 votos nulos. Entonces, se puede decir que más que cualquier otra cosa, y usted puede hablar por la Junta del Distrito, hubo un problema fundamentalmente de confianza. Hay un nivel de desconfianza terrible. Esto fue así, y si usted tiene experiencias anteriores de confianza de confianza en la Junta, de confianza entre los delegados. Lo que le hicieron los candidatos presidenciales que leyó la doctora Aura Celeste. Bueno, mire, eso definitivamente yo no lo entiendo, y es para que usted vea, una de las cosas más lamentables que yo asumo en este proceso, porque resulta que están hablando de que hay que hacer cosas diferentes, de que tenemos que realmente que ser ético, que ser moral, que ser transparente. Entonces, eso tiene que aplicarse para todo. Y yo entiendo perfectamente que si en la Junta del Distrito, porque la Junta tampoco como organismo no comete delito, el individuo o los individuos que dentro de la Junta del Distrito hubiesen cometido un delito, si ese delito se establece, digamos, teóricamente, y se definen que están los elementos constitutivos de ese delito, están las pruebas fueron obtenidas de manera lícita, entonces que lancen una acusación. Pero decir que estamos cometiendo un fraude colosal en el Distrito Nacional sin serlo, y lo están diciendo aquellas personas que están hablando de que lo que debemos hacer es recuperar, según ellos, la ética, la moral, la credibilidad, la transparencia. Entonces, decir algo, y cuando estamos hablando de guardar, digamos, la honra de las personas, no es solo la mía, yo tengo que guardar la honra de todo el mundo. Claro. Entonces no es posible que se diga una cosa como esta si eso no puede ser sustentable, y además de eso constituye una intimidación
ese documento constituía en sí mismo una intimidación, porque al final terminaba diciendo que se reservaban el derecho de hacer acciones penales contra delitos electorales, delitos penales y responsabilidad civil. Es decir, si no hago lo que me está haciendo, va a venir ese delito, te voy a buscar preso, te voy a buscar los bienes de tu casa. Sí. Entonces eso constituye una intimidación. En unas juntas más que en otras. Pero para que no se me salga de ahí a nivel porque pues asuma ese capítulo. Le pregunté sobre el tema de si los delegados participaron y finalmente sellaron, se ubicaron con su firma cerrado. Sí, mire, en este proceso, mire, no la verificación de los votos nulos, ahí teníamos mesas de trabajo con delegados. Los partidos políticos tienen un delegado y un suplente delegado, técnico y político. Nosotros en el Distrito Nacional le acreditamos 32 asistentes de delegados para que tuvieran presencia en las 10, 15, 20 mesas, y para que pudiera incluso rotarse, de manera que no se pudiera decir que estamos creando 15 mesas de trabajo, pero solamente tienen 4 delegados y por lo tanto habrán 11 mesas que no tendrán. Todo este trabajo está validado por los delegados. Y nosotros debemos tener 12.000, 13.000 actas que se generaron en este proceso en la Junta del Distrito. A mí ya se me adormecían los dedos para firmar, porque estábamos firmando todas estas actas, están firmadas yo no puedo decir que por todos los delegados políticos, pero no hay una sola acta que no esté firmada por delegados, los delegados que estaban ahí presentes en ese proceso. Igualmente... Eso sella un proceso importante. Igualmente, cuando nosotros descubrimos que habían 674 colegios que no habían reportado sus actas o que llegaron vacías en el nivel C. Ahí tenemos la situación. Bueno, las juntas no pueden recontar. ¿Qué hacer? Pero la ley establece el mecanismo de examen de la boleta y dice que ese examen de la boleta se hace cuando la junta entiende que es necesario y que esa necesidad la determina la junta de oficio. Y nosotros de oficio la junta del distrito dio una resolución, la 14 bis, donde establecía que iba a examinar una por una las boletas, y nosotros examinamos más de 200.000 boletas que están contenidas en esos 674 colegios electorales, si establecemos un promedio de 238 votantes por cada colegio. Precisamente por esa situación que usted confirma ahora y ha confirmado en otro momento, de urnas que llegaron con actas no llenas de la mejor manera o inclusive vacías en algunos casos, ¿cuál ha sido la excusa, el intento de justificación, si la Junta lo conoce, de los presidentes de esos colegios? O sea, ¿cómo un presidente intenta justificar eso que es una falta? Y a la vez le pregunto, ¿hubo renuncias de auxiliares técnicos en la Junta del Distrito? ¿Y hasta qué punto, de ser así, eso afectó el conteo final? Mire, nosotros vamos a hacer, todavía no hemos entrado en esa evaluación, porque recién el sábado a las 5 de la mañana, después de 48 horas consecutivas, nosotros logramos terminar este proceso para dar el boletín, el último boletín con el 100% de los colegios ya computados. Entonces, vamos a ver, eso es algo que está pendiente, que tenemos que hacer. En cuanto a la... En caso de que se determine que hubo una actitud irresponsable, que hubo desidia, ¿puede haber algún cuestionamiento, algún cargo contra ese presidente de ese colegio? No, porque eso fue subsanado. Bueno, puede haber alguna contra el presidente, pero eso de ninguna manera va a repercutir sobre el resultado. No, yo digo contra el presidente. Bueno, eso ya podríamos verlo. La Junta no ha evaluado eso y yo no quisiera adelantar aquí nada con relación a lo que estamos haciendo. Ahora, con relación a los técnicos. En esa misma línea de los técnicos, las irregularidades más comunes, la queja más común. Yo sé que se va a hacer el análisis luego, pero usted seguro que tiene a flor de piel cuáles eran las quejas de errores supuestos o reales que habían ocurrido. No, que no estaban, que las actas no estaban llenadas y el descuadre de las actas, porque nosotros también tuvimos que enfrentar. ¿Qué tiene que ver con el conteo manual? Sí, con el conteo manual. Y el presidente decía, yo no la llené porque... ¿Por qué el presidente alegaba que no lo había llenado? No, es que todavía... Que la llenó mal. Es que todavía nosotros... No han llegado ahí. No hemos llegado ahí. Lo que pasa es que el cuadre
Cuando nosotros detectamos 289 actas descuadradas. ¿Por qué se descuadran las actas? Porque muchos presidentes o miembros de los colegios, cuando un ciudadano hace el voto preferencial, le ponen 2 votos al partido. El voto del diputado y el voto del senador. Entonces resulta que están duplicando el voto. Pero para que usted vea que el asunto electrónico, cuando esas actas manuales entraron al centro de cómputo, el centro de cómputo las fue acumulando. Y nos decía en cada momento, hay tantas actas descuadradas. Y finalmente, cuando terminamos, porque no queríamos ir cuadrando por el asunto de que íbamos a ir un proceso perdiendo tiempo en eso, vamos a esperar que terminemos de todo. Y cuando nosotros teníamos 289 actas descuadradas, entonces iniciamos ese fue el último proceso que hicimos de cuadrar las actas. ¿Por qué? Porque el sistema auxiliares técnicos. Sí, pero quedó pendiente, quedó pendiente. Los auxiliares técnicos, sí. ¿Cuál fue el impacto del caso? Sí, fue un impacto bastante importante. 2074 auxiliares técnicos y nosotros tuvimos alrededor de 2074. Nosotros tuvimos alrededor de 500 que no llegaron el día a recoger sus credenciales. Pero además de eso, tuvimos otra cantidad que no tengo estimado, que no llegaron al al colegio de votación. Que recogieron la credencial, pero no fueron al lugar. Y no fueron al lugar. Doctor Santiago Sosa, para puntualizar ese mismo tema, planteado como una irregularidad del proceso electoral, se ha estimado que alrededor de un 29% de los centros de operación, de los centros de votación en el país, no funcionaron con el conteo electrónico. Es decir, no se aplicó el sistema electrónico tal y como se había previsto. En el caso del Distrito Nacional, ¿por dónde anduvo la cifra? Sí, más o menos por ahí no pasó de 30 a 35%. No tenemos exactamente el dato. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo varias situaciones. En algunos casos el equipo no llegó, todos los equipos. Mire, es que y cuando se tuvo que tomar la decisión y estábamos pendientes, que se decidió entonces el conteo electrónico, el conteo manual, pero fue con poco tiempo que se estaba. Nosotros deberíamos empezar a distribuir los equipos el viernes, para tener viernes y sábado colocando cada equipo en su colegio electoral, pero fue recién el sábado en la madrugada cuando nosotros logramos cargar nuestros equipos, y estamos hablando de más de 6.000 equipos, casi 7.000 equipos, porque nosotros tenemos que poner 2.074 captadores de huella, 2.074 escáneres, 2.074 impresoras. Esos equipos hay que manejarlos con mucho cuidado, pero nosotros teníamos que combinar también que tuviéramos una custodia militar para llevar ¿Quién eso. Pidió hacer eso? Fue que le cogió lo tarde. ¿Qué impidió? Le cogió lo tarde. Que no logramos combinar todos los elementos que había que combinar, la custodia militar, que tuviéramos los locales disponibles. Fue el viernes a partir de las 12 del día cuando nosotros recibimos los locales. Entonces empezó también la lluvia. O sea, estamos hablando de que hubo una falla en la logística. En la logística, fue un problema de la logística. Y después, algunos equipos que llegaron, pero no llegaron los técnicos. Algunos equipos que llegaron y tuvimos dificultades también con las llaves, porque ya se habían entregado las llaves las llaves electrónicas, ¿verdad? Que había para cada equipo. Sí, que son como unas tarjetas. Como unas tarjetas. La cuestión fue que no fue posible desarrollar esa logística para poder tener ubicado los 2.074 equipos multiplicados por 3 en cada uno de esos colegios. Entonces, claro, ya la Junta había tomado una contingencia desde el mes de abril. E incluso por suerte estaba dentro de la valija, que en caso de que por alguna razón no funcionara algún equipo electrónico, entonces eso se iba a hacer manual, tanto la captura de las huellas como el escaneo, como incluso la misma impresión en caso de que la impresora... Si no lo hubieran pedido los partidos políticos como lo hicieron al final, en la fase final del proceso electoral, como quiera se hubiera aplicado el conteo manual
si no. Sí, claro. Estaba decidido desde abril. Estaba previsto del 19. Como una medida. Entonces no fue malo eso. No fue malo. Finalmente de mi parte, don Santiago, nosotros estamos impactados, nosotros fuimos impactados como programa, como equipo, por aquella declaración que en la puerta de su despacho, en la puerta de su oficina, en la puerta de la Junta Central Electoral, leyera la honorabilísima doña Aura. Usted espera, después de este trabajo, yo he insistido en que si todos los delegados firmaron, si todos los partidos fueron y vieron la vaina, y los visores, y los observadores, y toda la pendejada, todo el mundo está de acuerdo con los resultados de la capital. Y para nosotros usted sigue siendo un hombre honorable de esta sociedad. Ahora, ¿qué va a pasar con esa gente que fijó una posición? ¿Usted no espera que reivindiquen el trabajo realizado? No le han dicho, don Santiago. Tienen que hacerlo. Digan así. No hemos tenido ninguna respuesta con relación a eso. No creo que se vaya a hacer, pero yo digo que lo importante es que finalmente la verdad saliera a relucir. Sí, y que se demuestra. Lo más importante es si reconocen que actuaron mal ante el país. Es que además, un proceso como este es inevitable. Pero además, yo quiero el insulto no es inevitable. Pero la desconfianza sí. La desconfianza sí, pero no el insulto no. Yo defendí en esa circunstancia, yo defendí al doctor Santiago. Pero tú no eras firmante de esa carta. Pero además, infame. Además, personas que conocen, pero porque yo sé que nos tenemos de confianza, pero este país es muy chiquito. Y esas personas, por lo menos, mucho más de la mitad, saben muy bien quién es ese señor que está y conocen del proceso, don Santiago. No, y además yo había hablado con ellos personalmente, por lo menos en 3 ocasiones. Okay. Muchísimas gracias. A la orden. ¡Y un aplauso! Un inmenso placer conversar con usted. Vamos a la pausa, 4-6, cambios y fuera. Muy bien.